El Congreso del Estado de Sinaloa fue notificado de la suspensión provisional ordenada por el Consejo de la Judicatura Federal para que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no sea separado de la presidencia municipal hasta que se agote el procedimiento de amparo, pero se sostuvo que la comisión instructora sigue con el juicio político. Se informó que se esperará la audiencia incidental del 25 de mayo para que se emita la resolución definitiva y, en su caso, se ordene que se llegue a la etapa final del proceso. Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Luis Javier de la Rocha Zazueta, comentó que lo ordenado por el juez federal es una suspensión provisional y el procedimiento de juicio político sigue. Lo único que afecta es al momento de la notificación de la sentencia, hasta que se resuelva el incidente provisional. A partir de este acto procesal, expuso, el Poder Legislativo Estatal tiene 5 días para dar respuesta al juez federal. Estrada Ferreiro sería destituido luego de que se promoviera un juicio político en su contra. En un principio, fue una asociación civil la que acudió el 14 de marzo pasado al Poder Legislativo Estatal para solicitar que se removiera al presidente municipal del cargo. Para el 29 de marzo, se dio a conocer una nueva solicitud de juicio político por el caso de viudas de policías de la entidad, las cuales habían expresado su inconformidad ante la falta de pagos de parte del ayuntamiento. En un principio, le habían sido negado el amparo solicitado. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Estatal, Feliciano Castro Melendres, dijo por su parte que cualquier mexicano puede acudir ante las instancias que consagra la propia ley y presentar los recursos que juzgue pertinentes, como el amparo. Ratificó que este asunto es materia exclusiva de la comisión instructora y no conoce el contenido de la notificación porque no va dirigido a la Junta de Coordinación. El gobierno del estado de Chihuahua anunció el lanzamiento del programa de infraestructura municipal Juntos Chihuahua Avanza, que tiene por objeto promover el desarrollo de los municipios del estado a través del impulso a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos. Con base en la convocatoria, los recursos del programa de infraestructura municipal Juntos Chihuahua Avanza se aplicarán en proyectos de infraestructura y equipamiento, nuevos o en proceso, en los ámbitos de educación, salud, agua potable, electrificación, comunicaciones y transportes, desarrollo social y urbano. Estos proyectos pueden ser construcción y o rehabilitación de sistemas colectivos de agua potable, drenaje y saneamiento para zonas indígenas, rurales y zonas urbanas, construcción y o rehabilitación de caminos, puentes y vialidades, obras de electrificación y alumbrado público, la ejecución de obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plazas, parques, áreas deportivas, salones de usos múltiples, construcción, rehabilitación y o equipamiento de infraestructura educativa, la construcción, reconstrucción, ampliación, conclusión, conservación, mejoramiento y modernización de la infraestructura antes mencionada, y los interesados deben elaborar un oficio de solicitud con estructura financiera, dirigido a la persona titular de la Secretaría de Coordinación de Gabinete de la Secretaría de Hacienda, firmado por la o el presidente municipal y con sello del municipio, o bien firmado por la persona titular de la entidad y sello oficial según sea el caso. Los gobernadores de Michoacán y Jalisco, Alfredo Ramírez Bedoya y Enrique Alfaro Ramírez, respectivamente, firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad y de colaboración por el desarrollo de la región. En un acto protocolario, los gobernadores ratificaron su convicción de trabajar de manera conjunta en el combate a la delincuencia en las zonas fronterizas entre ambos estados, pero también en el diseño de estrategias para el desarrollo regional. El convenio de colaboración, coordinación e instrumentación de acciones conjuntas entre Michoacán y Jalisco establece el intercambio de experiencias en materia de seguridad, capital humano, recursos materiales, financieros, académicos y tecnológicos, así como el desarrollo de proyectos para disminuir los índices delictivos. Este es el segundo convenio de colaboración que el gobierno de Michoacán signa con entidades vecinas, luego del celebrado el pasado 24 de febrero en el Estado de México con el gobernador Alfredo del Mazo Maza.
Mujeres, niñas y adolescentes de la Ciudad de México, Monterrey, Villahermosa, Puebla y otras ciudades en diferentes entidades del país salieron a las calles para protestar y exigir mayor protección frente a los altos índices de feminicidios en el país. Las manifestantes declararon luto nacional ante la crítica situación que afecta a diferentes regiones de la República, en las que se han registrado casos de desaparición y muerte de mujeres. Colectivos feministas y activistas convocaron a este luto nacional para visibilizar los casos de desaparecidas en México. El llamado se realizó en las redes sociales bajo las etiquetas Luto Nacional y Feminicidio Emergencia Nacional. A través de las movilizaciones, también se exigió a las autoridades medidas para castigar a los agresores y alertas de protección ante el incremento de las agresiones contra las mujeres en el país. Uno de los casos que ha generado atención, incluso fuera de México, es el de la joven Devani Escobar, quien desapareció en abril pasado y cuyo cuerpo fue hallado en la cisterna de un hotel en Monterrey. Las manifestantes en la Ciudad de México se reunieron en el Zócalo para luego dirigirse a Palacio Nacional, donde colocaron cruces y coronas de flores que cargaron durante su recorrido. Entre las consignas se llamó a atender la violencia hacia las mujeres y a respetar los derechos humanos. De los 27 candidatos y candidatas a alguna de las 6 gubernaturas en 2022, 11, es decir, el 41%, ya presentaron y publicaron su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como 3 de 3. Aún falta que 16 candidaturas presenten su declaración, a pesar de que faltan menos de 15 días para que cierre el periodo de campañas en el que pueden compartir la información con las y los electores, de acuerdo con Transparencia Mexicana. El próximo 5 de junio, más de 11 millones de votantes de 6 estados elegirán quién gobernará sus entidades por los próximos 6 años. Electores de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas tienen elecciones a la gubernatura. Las y los 11 candidatos que ya presentaron y publicaron su 3 de 3 lo hicieron en los estados de Aguascalientes, Durango y Quintana Roo. Ninguno de las y los candidatos a las gubernaturas de Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas han presentado su declaración patrimonial de intereses y fiscal. Cuando un candidato o candidata no publica su 3 de 3, limita la oportunidad de las y los electores de conocer la información sobre la situación patrimonial del candidato o la candidata, así como los riesgos que incurra en el conflicto de intereses cuando ejerza funciones de autoridad. Publicar la 3 de 3 no es solo un acto de transparencia y apertura hacia la ciudadanía, sino una primera oportunidad de prevenir y mitigar conflictos de intereses, así como de darle seguimiento a la evolución patrimonial de la o el candidato en caso de que gane el cargo de elección popular. En términos de justicia fiscal, es indispensable saber también si el candidato o candidata están al corriente en el pago de sus impuestos. En 2020, 60.6% de los hogares en México contó con acceso a Internet, es decir, un total de 21.8 millones de viviendas, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares del INEGI. En 1969, la Unión Internacional de Telecomunicaciones dedicó el 17 de mayo a conmemorar el aniversario de la firma del primer convenio telegráfico internacional y el establecimiento de la propia organización. Por tal razón, era conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Actualmente, el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de Internet. La encuesta del INEGI establece que los hogares mexicanos con acceso a Internet representan un 60.6% arriba de tener una radio, con el 51.5%, y una computadora, con el 44.2%. Sin embargo, se mantiene por debajo del acceso a la telefonía alámbrica y o celular, con el 93.8%. Y el televisor con un 91.6%. Los hogares del estrato alto tuvieron la mayor disponibilidad a Internet, con 9 de cada 10. Los hogares en el estrato bajo tuvieron el menor acceso, con casi 3 de cada 10. Según la encuesta 2020, 72% de la población mexicana de 6 años y más utilizó Internet. Esto es 84.1 millones. La cifra indica un avance de 1.9 puntos porcentuales con respecto a los datos de 2019, es decir, el 70.1%. Los 3 grupos con mayor acceso a Internet fueron
fueron las personas entre 25 y 34 años, que representan el 19.1%, las de 35 a 44 años, el 16.4%, y las de 18 a 24 años con el 15.7%.